information are you withholding? You're such a funny girl. Where is your mother? Where did she go to? Was your father a sailor or a thief? Who are your brothers? Where did they come from? Wish you'd tell me about them at least. But you're so silent, you're so gentle. I think my brain will go. This town's your town, yeah, and this room's your temple. And now you know why I had to go. And that's what it takes to love you. Muy buenos días, amigos, buenos días, Río Gallegos, buenos días, Santa Cruz, buenos días, Argentina, buenos días, Malvinas. Bienvenidos a este martes 18 de agosto. Comenzamos una nueva semana junto a vos en el aire de Radio Nuevo Día. Jornada de feriado ayer en conmemoración, en honor a la memoria del general Don José de San Martín, no Juan José de San Martín, figura icónica, trascendental, fundante de la historia de la República Argentina y de esta nuestra Latinoamérica como hoy la conocemos. Un hombre que luchó por la independencia, por la libertad y sobre todo por la consolidación de nuevos Estados-nación que no estuvieran regidos por la corona. Renunció o se rehusó a que un rey a miles de kilómetros ordenara la vida de las personas y dijo: nosotros tenemos y podemos ser capaces de establecer nuestro propio método, nuestra propia idiosincrasia. Y vaya si la figura de San Martín no es importante en estos días, en este presente, en este mundo incluso, más allá de nuestra República Argentina, donde incluso el concepto de Estado-Nación está en jaque, ¿no? Pero no en todos lados, particularmente Argentina hoy es un experimento que tristemente sirve como conejillos de indias para todo el mundo, para los ojos de los tecnócratas de hoy que pretenden poner la técnica y el dinero, el capital básicamente por sobre la dignidad humana. Y este hombre, con miles de hombres y con el doble de provisiones, se aprestó a cruzar no por uno, no por dos, sino por 3 al menos pasos los Andes, la cordillera de los Andes, nada más y nada menos, en una de las gestas bélicas, históricas, independentistas más grandes que conozca la historia de la humanidad. Cruzó desde Argentina hacia Chile, luego en barco fue hasta Perú, y todo eso se ve hackeado hoy, se ve amenazado, se ve contrariado por este presente donde Argentina está cual moneda en el aire, tratando de determinar su suerte, que pareciera estar ni siquiera el mejor postor, porque la situación que nos encuentra bastante baratos, de hecho. Pero bien vale la pena poder rescatar el coraje, la valentía y el sentido de pertenencia que tuvo este hombre para poder dignificar a su pueblo, a sus soldados y finalmente gritar que somos libres. Hoy, paradójicamente, en nombre de la libertad, vamos en camino contrario. Y bien vale la pena tomarse un minuto de reflexión en estas jornadas, en estos días, más allá del feriado, para pensar el por qué feriado, por qué conmemoramos estas fechas
y particularmente en el caso de San Martín, porque dio su vida por la patria y hoy nosotros nos encontramos donde nos encontramos. Bienvenidos a una nueva semana en Radio Nuevo Día. En Río Gallegos llovizna a esta hora. 4 grados 4 es la temperatura actual y 8 décimas de grado sobre cero la sensación térmica. El cielo se presenta mayormente nublado, la humedad es del 77% y el viento sopla desde el oeste a 17 kilómetros por hora en este martes, que tiene una máxima de 9 grados y la presencia de viento. Alerta amarilla para horas de la tarde hoy en nuestra ciudad, donde se incrementarán las ráfagas hasta 90 kilómetros por hora. Y hacia la noche descenderán, pero apenitas, hasta 80 kilómetros por hora. Será una semana ventosa, al menos es lo que anticipa de aquí al viernes el Servicio Meteorológico Nacional. Por ende, bueno, al menos que seque el agua que todavía queda en muchos lugares. 4 grados 4, te dije, la temperatura actual, 8 décimas de grado sobre cero la sensación térmica y una máxima de 9 grados para hoy en este martes ventoso en Río Gallegos. Labios carne de cobre. Voy tentando aclarar sobre el vacío del sol y esta samba que canta y me nombra. Me llora entre las manos y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Grados la temperatura actual en el Calafate a esta hora, 1,5 grados sobre cero, 1,5 grados sobre cero la sensación térmica, cielo parcialmente nublado allí a la vera del lago Argentino. El cielo se presenta parcialmente nublado, la humedad es del 79% y el viento sopla desde el oeste a 17 kilómetros por hora. En el Calafate hay alerta amarilla para esta mañana por nevadas. De hecho, nevadas fuertes se presentarán en la mañana de este martes. Luego serán lluvias y nevadas hacia la tarde y hacia la noche el cielo se presentará mayormente nublado. Allí no solo las precipitaciones, sino también vientos intensos de hasta 80 kilómetros por hora en este martes, que tiene una máxima de 3 grados para hoy, martes 18 de agosto. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas, voy tentando no aclarar sobre el vacío del sol. En Perito Moreno también hay alerta amarilla por nieve para la mañana y la tarde de este martes, 4 grados la temperatura actual, 1,8 grados bajo cero la sensación térmica, cielo algo nublado a esta hora. La humedad es del 68% y el viento sopla desde el norte a 38 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima de 4 grados pronosticada para Perito Moreno y nevadas fuertes para horas de la mañana y tarde en esta jornada de martes. Además, con vientos de intensidad significativa, 80 kilómetros por hora, así que estará nevando y ventoso durante esta jornada en Perito Moreno, una jornada blanca, como viene siendo, bueno, viene persistiendo por allí el invierno que no quiere dejar, no quiere soltar a nuestro noroeste en este caso. En Caleta Olivia actualmente 9 grados la temperatura, cielo nublado, humedad del 46% y viento que sopla a 43 kilómetros desde el oeste en esta jornada. 14 grados la máxima para Caleta Olivia en una jornada mayormente nublada, aunque sin probabilidades de precipitaciones. Recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo 1000 canciones como leñita seca
recuerdo de fogones que invitan a matear. 6 grados 6 la temperatura actual en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. 5 grados 2 la sensación térmica y cielo algo nublado. La humedad del 70% y el viento sopla del sudeste a 8 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima de 7 grados pronosticada. Lluvias aisladas pronosticadas para mañana y tarde, aunque en baja probabilidad, y nevadas que aparecen hacia la noche de este martes. Viento intenso, decía, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en este martes, que tiene una máxima de 7 grados pronosticada para Ushuaia. Una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. En Puerto Argentino, en nuestras Malvinas Argentinas, 6 grados la temperatura actual, 2 grados 3 la sensación térmica. Cielo cubierto a esta hora y una humedad del 80%. El viento allí sopla desde el noroeste a 21 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima de 8 grados pronosticada para Puerto Argentino y lluvias aisladas hacia la tarde y noche, aunque en una probabilidad baja en este martes 18 de agosto. Y llora mi guitarra, sollozos del sausal, y el tintinear de espuelas de río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. 20 grados 5 la temperatura actual en la base Marambio, en la Antártida Argentina, 32 grados bajo cero la sensación térmica. Cubierto con nevada en la hora anterior, se presenta el cielo a esta hora. La humedad es del 43% y el viento sopla desde el este a 25 kilómetros en este martes. Van a llegar, tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán, tu orilla del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el Calicán, tu orilla del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Zona Rally Barrio Nuevo en el comienzo de la jornada. Hoy de a poquito vamos a ir avanzando en el ritmo. De a poquito vamos a ir entrando en esta jornada con un poco de folclore. Escuchamos recién a Ricardo Mollo con parte de los Chalchaleros. Y ahora Mercedes Sosa, Razón de Vivir. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Hoy es 18 de agosto y un día como hoy nacía Roman Polanski en París, director de cine, productor y guionista francés de origen polaco, considerado uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX, ganador de un premio Oscar, 2 Globos de Oro y entre sus títulos más destacados, El bebé de Rosemary, Repulsión y Chinatown son algunos de los títulos que ha dirigido.
En 1936, en medio de la rebelión franquista contra la República de España, era fusilado en una carretera a las afueras de de la localidad de Biznar, en la provincia de Granada, el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, el de mayor influencia quizás y popularidad en el siglo XX, asesinado a los 38 años, acusado de ser espía rojo. En Buenos Aires, García Lorca estrenó sus célebres obras teatrales Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. En 1936 también nacía Robert Redford en Santa Mónica, California, Estados Unidos, actor y cineasta, ganador de 2 premios Oscar y filmó más de 50 películas. El Golpe, El Gran Gatsby y Propuesta Indecente, algunas de ellas. En 1943 nacía Norma Pons en Rosario, actriz y vedette, una de las grandes comediantes argentinas y estrella del teatro de revistas de la Avenida Corriente en la década de los 80. También trabajó en 18 películas. Nacía Juan Leirado en 1952, actor argentino. Matrimonio es algo más, Gasoleros, son de los títulos quizá más recordados en el tiempo reciente. También en 1977 The Police se presentaba por primera vez como trío en un recital brindado en Rebecca's Club de la ciudad de Birmingham, formada en ese entonces por Sting, el guitarrista Andy Summers y Stuart Copeland, el baterista. La banda fue la más popular de la corriente New Wave en la década de los 80. En el 77 también, alrededor de 75.000 fans asistían a los funerales de Elvis Presley en Graceland, la mansión del rey del rock en Memphis. Los restos de Elvis, como también lo llamaban sus fans, descansan hoy en el cementerio de Forest Hill. En 1980 nacía Esteban El Cuchu Cambiaso en San Fernando, provincia de Buenos Aires, uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol argentino, quizás, de entre tantos otros, ¿no? Surgió en Argentinos Juniors, fue campeón en Independiente, en River, luego pasó al Real Madrid y también fue figura del Inter italiano, con el que ganó la última Champions League, si no me equivoco, que tiene el equipo italiano, y fue campeón con la selección argentina sub-20. En 1996, Vélez se consagraba bicampeón del fútbol argentino al empatar con Independiente sin goles en el José Amalfitani. José Luis Chilaver, el Turu Flores, José el Turu Flores, el mediocampista Cristian Bacedas eran algunos de los jugadores que conformaban aquel Vélez multicampeón dirigido por Carlos Bianchi. Y en 2016, los Leones, la selección argentina de hockey masculino, ganaba la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 al vencer a Bélgica por 4-2 y darle la primer medalla de oro a los entonces, creo que dirigido por Cachito Vigil. En 2023 se despedía Chico Novarro, fallecía a los 88 años, uno de los grandes artistas de la música popular. Bernardo Mitnick fue su nombre original, nacido en Santa Fe en 1934, parte del Club del Clan y fue actor ocasionalmente. Fue en su carrera solista donde alcanzó el estrellato con boleros como Algo Contigo, Arráncame la Vida o Cómo, que fueron temas románticos reinterpretados infinidad de veces. Y un año más tarde, también a los 88 años, fallecía Alain Delon, actor francés que había nacido en 1935 y que protagonizó A Pleno Sol, por ejemplo, Rocco y sus hermanos, El Gato Pardo, El Samurái, El Círculo Rojo, El asesinato de Trotsky, entre algunos films reconocidos. Es hoy también el Día de la Prevención de Incendios Forestales en la República Argentina. Donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará. Citando efemérides malvineras o malvinenses, el 17 de agosto, porque ayer no estuvimos al aire, de 1831, recordemos que la ocupación de las Malvinas por parte de Gran Bretaña se da en 1833. Esto, en este caso, sigue siendo un antecedente en la argumentación, ¿no?, histórica de la pertenencia
de estas islas y los archipiélagos circundantes a la República Argentina. El comandante el comandante militar y político Luis Bernet, que justamente era quien tenía a cargo las Islas Malvinas, ante la depredación de fauna que se llevaba a cabo en la zona y que contravenía los reglamentos sobre pesca de anfibios, capturaba la goleta norteamericana Breakwater, pero esta logró escapar y regresó a Estados Unidos. Días antes había capturado la goleta norteamericana Harriet, mientras que 2 días después hizo lo propio con otra goleta, la Superior. Meses después, en su informe sobre estas capturas sometido a tribunal, Bernet sostuvo que en años anteriores los capitanes de estas embarcaciones habían sido advertidos de la legislación vigente por habérselos encontrado efectuando carga de pieles de focas que habían sido cazadas en territorios sometidos a su jurisdicción. Es decir, advertía respecto de la violación de la normativa nacional a justamente la caza y depredación de estos animales, estableciendo también allí un punto, ¿no? Porque si ya había legislación y si ya había alguien que la hiciera respetar en esos territorios, había allí un concepto de soberanía. Y 2 días más tarde, el 19, sería mañana, pero te la cuento hoy porque tiene que ver justamente, elevó ese informe y sostuvo que justamente estas 3 goletas de bandera norteamericana estaban violando la jurisdicción de justamente la comandancia de las islas y de la República Argentina en las mismas, en justamente una referencia previa incluso a 1833, estoy hablando del 17 de agosto y el 19 de agosto de 1831, donde ya la jurisdicción argentina se erigía como tal. Si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no hay mucho por hablar de la política nacional, de lo que ha dejado este fin de semana, pero vamos a repasar en orden de prioridad las noticias del diario nuevodía.com.ar, el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz, que en su cabecera en este momento te cuenta algo que nos han pedido que no dejemos de comunicar, que es la búsqueda de César Aguilar Pérez, que continúa en nuestra ciudad, en la zona de la Costanera, de este hombre que ya lleva, bueno, casi un mes sin aparecer, ausente de su hogar y sin registros, sin notificaciones. Bomberos realizaron un nuevo rastrillaje en la jornada de ayer en el sector del estuario, pero el operativo finalizó nuevamente sin resultados positivos, mientras que la búsqueda de este vecino continúa en nuestra ciudad. La división Grupo Especial Zona Sur de Bomberos son quienes están llevando adelante las diligencias y quienes ayer no pudieron o no tuvieron novedades al respecto de César Aguilar Pérez. Si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde. Cerramos la semana pasada hablando del conflicto de los trabajadores de Autofarma, que tras la audiencia que se dio en el Ministerio de Trabajo el viernes pasado, tuvimos una cobertura integral de todos los acontecimientos que se dieron allí, donde los propietarios, o al menos 2 de los propietarios, Daniel y Rubén Llanesa, de la firma Autofarma y Grupo Llanesa, se retiraron de la oficina del Ministerio de Trabajo increpados por los trabajadores,
quienes en algunos casos lo acompañaron por algunas cuadras, exigiéndole explicaciones y dándole a entender su bronca, su tristeza, su lógica de desazón por perder su fuente laboral, porque es lo que les estaban comunicando allí. La propuesta de justamente los propietarios de la empresa es cerrarla y de esta manera no solamente estos trabajadores continúan sin cobrar los saberes, sino que ahora ya asumen que no conservarán su fuente laboral. Según lo que pude saber durante el fin de semana, hay algunos que pudieron ir cobrando parte de sus saberes de junio pasado con liquidaciones parciales que le fueron haciendo los propietarios de la firma. Aunque, bueno, claramente esto no es suficiente y lo que piden es en principio cobrar junio completo, julio y el aguinaldo en principio. El 24 de agosto, habrá una nueva audiencia en este sentido. Y obviamente hoy vamos a continuar de cerca y los chicos de Arriba al Día yo sé que tienen preparado un informe con audios, con segmentos de todo el trabajo que hemos desarrollado la semana pasada a propósito de esta situación que ataña a 200 trabajadores, por ende a 200 familias en nuestra provincia y en Tierra del Fuego. Una cuestión realmente criminal la que está sucediendo con esta gente que ahora atraviesa un compás de incertidumbre enorme. El indio temeroso por la sentencia del Santo Tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. Esto sucedió en Las Heras, donde un hombre raptó a su ex menor de edad en una camioneta. Quiso escapar, la golpeó y la rescató su familia. 16 años tiene la joven y 19 tiene el causante de este ataque, quien tras salir del boliche en Las Heras pretendió raptarla. La denuncia fue radicada finalmente por la madre de la menor en la comisaría segunda de esa localidad. Tras un episodio que comenzó alrededor de las 8 de la mañana del domingo en la intersección de las calles Ameguino y San Martín, luego de que la joven saliera del local nocturno Irlanda Club. De acuerdo con el relato incorporado en la denuncia, el joven interceptó al adolescente a bordo de una Toyota Hilux gris oscura y ante la negativa de la menor de acompañarlo, descendió del vehículo, lo obligó a ingresar y le tapó la boca para impedir que pidiera auxilio. Según la denuncia de la joven, quien fuera su pareja habría iniciado el traslado a su domicilio y durante el trayecto la adolescente habría sufrido una lesión en el labio inferior cuando el denunciado intentó besarla por la fuerza. La situación continuó hasta que llegaron a la vivienda del joven. La adolescente se resistió a ingresar y en ese momento recibió golpes de puño en el rostro. Luego cayó al suelo y se golpeó contra una pared. Finalmente la familia de la joven intervino y logró rescatarla de esta situación para luego efectuar la denuncia correspondiente contra este joven también de 19 años que intentó raptarla. El sol se escondió. Frío intenso en la misión. Hay alerta por vientos fuertes y nevadas, alerta amarilla en este caso para buena parte de Santa Cruz. Protección Civil actualizó las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para hoy martes. Las zonas cordilleranas tienen alerta por nevada, mientras que en el sector costero de la provincia y sobre todo en el departamento Hueraique, nuestro departamento, hay advertencia por vientos intensos. Pedir por la siembra cosecha buena.
las hierbas secas serán para protegerla. Y el próximo 30 de junio anunció el gobierno provincial mediante el Ministerio de Desarrollo Social que habrá festejo por el Día del Niño en nuestra ciudad. Será en el Atlético Boxing Club y así lo confirmó el ministro, el titular de la cartera, Sebastián Giorgión, que confirmó justamente que el próximo 30 será la jornada de festejo allí en el gigante albiverde, donde justamente todos los niños y niñas de nuestra comunidad podrán asistir justamente a la celebración que efectuará, en este caso, reitero, el Ministerio de Desarrollo Social. Primeros títulos de esta mañana. Escuchamos un poquito de música de este temazo que me encanta, interpretado por La Sole de Cuti Carabajal y Raúl Truyenque. Cuando me abandone mi alma suena en Radio Nuevo Día. Enseguida continuamos con más títulos en Buenos Días Malvinas. Me abandone el alma cumpliendo con mi destino. Será con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos. Cantarán el joven cauce de los ríos de mis hijos. Añoran mi muerte, cosas sencillas en mi casa. Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia. Me siento cuando me acuden los olores de la infancia. La noble cara del campo, mate a donde ha llovido. Oír en el patio anciano el coyuyal de changuitos y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inauguras mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pago y luego tápame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Gracias, Cuti, por esto, Gracias a todos. Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus labios, tu boca enjambrada de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. Ya quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos. Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. La muerte vive celosa de mi amada flor en la vida. Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla. Me llama Chaui cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pago y luego tápame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Esto es
Buenos días, Malvinas, en el aire de Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial. El saludo para mi padre, el Pela Quiroz, y a toda la banda de mantenimiento de cultura que nos escucha, no sé si forzadamente, pero nos escuchan todas las mañanas. Así que le mandamos un abrazo grande a todos los muchachos allí que están arrancando la jornada una vez más y una nueva semana. Así que el saludo grande para ellos y también para mi querida licenciada Carolina Chiramberro. No sé si tendría que nombrarla como tal, porque está en otra radio, pero escucha esta radio, así que vamos a valorar significativamente su presencia del otro lado de YouTube, en este caso, y felicitarla porque volvió a las canchas, volvió a las canchas con el Atlético Boxing Club, con el equipo de primera división de handball. Estuvieron, si no me equivoco, en Río Grande compitiendo, así que el abrazo grande para todo el team, para todo el equipo que estuvo compitiendo por allí por Tierra del Fuego y representando en este caso a el albiverde. Ese le hace, no puede ser perfecto. Mentira, un saludo grande. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobre... Tenemos un título para compartir con vos en la mañana de este martes 18 de agosto. Una paciente oncológica llamada Vanessa Perea de Caleta Olivia reclamaba tras largas gestiones medicamentos para su tratamiento oncológico que no estaba recibiendo, y tras reclamos, apoyo de los vecinos y autoridades, finalmente, y un pedido muy viral en redes sociales, porque su obra social, que en este caso es OSECAC, no correspondía la autorización de la medicación que justamente tenía prescripta para su tratamiento. Finalmente, tras esa insistencia y la viralización de su pedido, recibió los medicamentos. La entrega se concretó en Comodoro Rivadavia, en este caso, y agradeció el acompañamiento de vecinos, profesionales y autoridades que intervinieron para que justamente su situación pudiera ser subsanada. La quimio no es un privilegio, es un derecho. Expresaron en carteles de apoyo. El cáncer no espera, la medicación tampoco, contó, y señaló que ella hace 1 año y medio ya que viene peleando con la obra social para en los distintos instancias donde requiere justamente la medicación. Estoy pidiendo que me autoricen la quimioterapia que la doctora me recetó, había señalado, todo lo cual finalmente fue atendido tras un insistente reclamo que logró destrabar su situación, aunque sabemos, ¿no?, que en estos casos no solamente la provisión del medicamento, sino las formas y el resguardo de la salud mental del paciente, ¿no?, también es importante, y no que tenga que estar peregrinando y renegando con este tipo de situaciones, aunque finalmente en este caso la presión, si se quiere, mediática, surtió efecto y Vanessa Perea, vecina de Caleta Olivia, puede continuar su tratamiento oncológico. Los espineles,
no tienes. Y una buena noticia tiene que ver con Alma, una niña de Piedrabuena cuya madre, que se llama Tamara, pedía por su pronto traslado hacia Caleta Olivia. Ella se encuentra en el Hospital Garrahan y desde esa institución le recomendaron volver a Santa Cruz a esta niña de 10 años que se encuentra transitando también un tratamiento oncológico. Solicitó a las autoridades provinciales y a quienes tuvieran la potestad de poder interceder que le pudieran brindar un traslado hacia Caleta Olivia para continuar con sus cuidados paliativos. Y finalmente en la noche de ayer, en las últimas horas, pude anoticiarme que finalmente le han dado la noticia y podrá volver a Santa Cruz para continuar con su tratamiento. Esta niña de 10 años que continúa peleando por su salud y que justamente lo seguirá haciendo más cerca de su familia. Ayer, en el marco del aniversario por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, un mensaje raro, voy a decir, no lo comprendo no comprendo del todo a qué iba una cosa. Sí, claramente el saludo o el reconocimiento a San Martín. Pero Vidal publicó en sus redes sociales: 30 años de kirchnerismo no pueden borrar nuestra historia. Santa Cruz tiene que recuperar sus valores. San Martín nos enseñó que una provincia y un país se construyen con esfuerzo, trabajo y compromiso. Justamente hizo esa referencia histórica para afirmar para digamos, respaldar su saludo o su reconocimiento en esta efeméride o en esta jornada de ayer, 17 de agosto. Afirmó que su gestión busca recuperar los valores para dejar atrás años de destrucción y avanzar hacia una Santa Cruz con rumbo. Hoy estamos recuperando esos valores para dejar atrás años de destrucción y construir una Santa Cruz con rumbo, dijo en un escueto mensaje compartido junto a la imagen de, obviamente, José de San Martín. Pero, como le digo, un mensaje... Es raro el contexto, ¿no? De 30 años de kirchnerismo no pueden borrar nuestra historia. Santa Cruz tiene que recuperar sus valores y ahí viene el saludo, la salutación, el reconocimiento a vida y obra de San Martín. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros. Una policial que se dio durante el fin de semana tiene que ver con una conductora de Uber, quien llevó a 2 hombres en nuestra ciudad y era una emboscada. Finalmente le terminaron robando la recaudación. Denunció que un pasajero la amenazó con un cuchillo y le exigió la recaudación. La policía luego de ello realizó un rastrillaje. Esto sucedió alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado, cuando personal del 911 solicitó presencia policial en inmediaciones de la calle Cabo Vírgenes al 1000 por un inconveniente entre una mujer conductora de Uber y 2 hombres. Al llegar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a la conductora, quien les contó lo que había sucedido. Uno de los hombres había descendido en las inmediaciones de Santa Fe y Germán Vidal, allí por la Laguna María la Gorda, con un televisor y 2 CPU de computadora. Posteriormente, el segundo pasajero había bajado a la altura de Lisandro de la Torre frente al cuartel de bomberos. En ese momento, y de acuerdo a la denuncia, el hombre le exhibió un arma blanca, específicamente un cuchillo, y le exigió el dinero correspondiente a la recaudación del día. La conductora se retiró rápidamente del lugar y se dirigió a su domicilio ante lo sucedido. Hubo un rastrillaje, pero finalmente no se pudo dar con ninguno de los eventuales causantes o sospechosos por el intento de robo ocurrido en la madrugada del sábado.
su pueblo yo iré. Llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño. Se dieron las internas del Partido Justicialista en la provincia de Santa Cruz y Pablo Grasso, el intendente de Río Gallegos, será el conductor del sello, al menos provincial, del sello peronista provincial, con suerte disímil en distintas localidades. En Caleta Olivia pudo ganar, no así en Los Antiguos ni en Puerto Santa Cruz. En la Cuenca lo hizo, en Las Heras también, pero como les digo, en Puerto Santa Cruz y en Los Antiguos no fue así. Ganó la lista opositora, si se quiere. Y en este caso, Grasso, además de agradecer a la militancia, convocó a generar, a desarrollar, a llevar a cabo una nueva etapa partidaria en la provincia. Hemos dado un paso fundamental en el camino hacia la construcción de un peronismo que logre sintetizar las necesidades que hoy tiene nuestro pueblo santacruceño. Estoy convencido de que ese camino lo vamos a construir con cada uno de los militantes de todos los rincones de nuestra provincia, invitando también a aquellos que de un modo u otro se alejaron o prefirieron dar un paso al costado. Queremos el aporte y el impulso de los jóvenes, junto con la experiencia de nuestros viejos militantes. Queremos un peronismo que se atreva a discutir los desafíos que esta época demanda, con nuestros valores y nuestra doctrina, dijo Grasso en un mensaje emitido por redes sociales tras la confirmación de su victoria electoral, que hoy lo pone al frente de justamente el Partido Justicialista, con sello y todo, para conducir en una nueva etapa, me pregunto, del peronismo que, bueno, muchas de las bases vienen exigiendo, ¿no?, que se ordene para hacer la real oposición a Milei, y hay otros que miran de lejos y dicen, esto es lo mismo de siempre. Tanto andar conmigo, me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Algunas buenas nuevas: 2 estudiantes de ingeniería de la UTN Santa Cruz, Milagros Pérez y Walter Reynoso, llevaron a Santa Cruz a la final del Ideatón, con historias diferentes, pero compartiendo justamente su carrera y sus perspectivas respecto. Ellos son estudiantes de Ingeniería en Energía, carrera que fue creada en 2021 por la facultad, y representaron justamente a la Facultad Regional Santa Cruz en el Ideatón. ¿Qué es este concurso? Justamente es desarrollado por la Fundación YPF. Allí obtuvieron el 3er puesto durante el 13º encuentro anual de becarios en el marco de los 30 años de la Fundación YPF. Milagros tiene 24 años y está cerca de recibirse. Había estudiado Ingeniería Química en la UMPA y luego ingresó justamente en la carrera de Ingeniería en Energía en la UTN. Si me va bien, voy a ser una de las primeras en recibirme, y hoy está cerca de cumplir con esa premisa. Walter, en tanto, tiene 27 años, transita su 4º año de carrera y justamente tras terminar el secundario a los 22 años comenzó a trabajar en la UTN y allí ingresó en la carrera de Ingeniería en Energía. Me costó una banda, reconoció, y contó que la facultad confió en él y le permitió descubrir que podía ser ingeniero. Así que estuvieron en el Teatro Colón representando a la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, donde justamente obtuvieron el 3er puesto. Me gusta. ¿Para qué voy a vivir de esclavo? Elegir. Yo siempre elijo. Además, quiero reconocer y saludar a los amigos de Unión Santacruceña, que con su equipo de primera división de futsal tuvieron un papel muy decoroso. Enorme trabajo el que hizo Rodri Coelho, la Bruja Díaz, también Leonardo Díaz, que eran quienes dirigían este equipo, aunque vi que Leo estuvo jugando en esta ocasión, o vestido de jugador al menos.
y quienes estuvieron durante la semana pasada representando al futsal patagónico en San Juan, donde jugaron el Nacional Zona Ascenso buscando ascender al Nacional A, aunque lamentablemente perdieron en la semifinal 4-1 contra La Gloria, equipo local, y de esta manera no pudieron acceder a la máxima división de clubes a nivel nacional del futsal de AFA o del Consejo Federal. Y los pingüinos, que tuvieron una gran zona de grupos en la zona C, donde fueron invictos con 7 puntos, 2 victorias y un empate, llegaron a la semifinal contra La Gloria, donde terminaron perdiendo. Una institución que hizo todo a pulmón, que vendió rifas, pizza, golpeó puertas, y que creo, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Pero escribió una de las páginas más importantes de esta institución en sus poco más de 20 años de vida, y que lo estuvo justamente compitiendo a nivel nacional luego de ganar en el regional en 28 de noviembre, hace semanas, podríamos decir, hace algunos meses, pero fueron hace poquito tiempo, y finalmente representaron a Santa Cruz con jóvenes formados en el club y sin refuerzo. Fueron todos jugadores que forman parte de Unión Santacruceña, aunque lamentablemente no fue suficiente. Reconozco y saludo a Marcos Santich, a Caco Navarro, al Tucu Juárez, a Gonzalo Bamonde, a la Bruja Díaz, Alan Navarro, Nicolás Russo, a Martín Barrientos también, entre algunos, y obviamente a Rodri Coelho, que es el comandante de los pingüinos, y que cumplieron con un dignísimo trabajo, aunque, bueno, no fue suficiente. Fue y es una de las historias o de las páginas más importantes de la historia de Unión Santacruceña. Soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado. YPF anunció una nueva campaña en Palermo Hay, que nuevamente volverá a Santa Cruz. Prepara una nueva etapa de trabajos exploratorios en Santa Cruz, mientras que el sector petrolero obviamente necesita y busca que la actividad vuelva a generar oportunidades de trabajo en nuestra provincia. El proyecto incluye 3 pozos no convencionales y una inversión estimada de $200 millones, con Río Gallegos posicionándose obviamente como un eventual centro logístico para este desarrollo. Justamente los trabajos prevén iniciarse entre noviembre y diciembre con nuevos trabajos exploratorios, y luego de una reunión entre autoridades de la empresa y representantes del CIPGER, del sindicato, se dio a conocer esta novedad. Allí estuvieron Rafael Guanchenen, el secretario general, y el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro de Lonardis. Allí analizaron las condiciones laborales y operativas para la próxima campaña, además de la participación de trabajadores, proveedores y empresas de servicios santacruceñas. Queremos que YPF inicie esta operación en las mejores condiciones y que el trabajo tenga continuidad, dijo el secretario general del sindicato, señalando que esta nueva etapa forma parte del proyecto que Santa Cruz viene impulsando junto con YPF para profundizar el conocimiento sobre el potencial del MAIPA o del Palermo Aique en el no convencional. En 2025 comenzaron los trabajos de construcción de 3 locaciones en la Azucena, Campamento Este, que justamente son la antesala del desarrollo que preverá una inversión inicial de $200 millones que confirmó YPF comenzará hacia fin de este año. ¿Qué más tengo para contarte de esta mañana? Bueno, vamos al caso Autofarma y particularmente al caso de sus propietarios, En este caso finalmente anunció su cierre, la firma. Ahora habrá que ver cómo se dispone la continuidad de todo este proceso, pero
Daniel Llaneza, retirándose de la audiencia del viernes pasado en el Ministerio de Trabajo, les expresaba a los trabajadores que estaban asumiendo, ¿no?, el fin de su vínculo laboral, les expresaba estar fundido, que intentó salvar la empresa, pero que no pudo hacerlo por las deudas que lo aquejan. Allí lo hizo en plena calle ante los micrófonos de Nuevo Día y atribuyó esta crisis a una deuda millonaria con organismos fueguinos en principio. Detrás del presente de esta cadena existe una historia bastante más extensa. Un grupo que llegó a tener 22 sucursales, sociedades offshore reveladas en los Panama Papers y expedientes judiciales por presunto lavado de dinero, en la que ambos ya fueron enviados a juicios. Estoy fundido, le decía Daniel Llaneza a los trabajadores. Pero ¿cómo llegó a este punto en que un grupo de farmacéuticos que durante años se mostró pujante y en expansión, hoy se encuentra en esta situación? Más de 240 empleados y 22 sucursales entre Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut llegó a tener Autofarma, que a partir de los 2000, lo que era conocido como Grupo Llaneza se transformó en Autofarma con la incorporación del empresario, vamos a decir entre comillas, Carlos Temístocles Cortés. Allí convive una historia del trabajo que desarrollaron los laburantes sobre todo, y en paralelo causas judiciales como por ejemplo la causa Cuadernos, quien justamente están nombrados en esta causa, y la investigación particularmente sobre el patrimonio y las operaciones que desarrollaba el ex secretario presidencial Daniel Muñoz, secretario en realidad de Néstor Kirchner. En concreto, estos dos hombres, Daniel y Rubén Llaneza, fueron enviados a juicio oral junto a otras personas en la investigación por presunto lavado de activos vinculados a Daniel Muñoz. El Tribunal Oral Federal número 7 fijó el inicio del debate para el 9 de abril de 2027, el año que viene. Y en este caso los empresarios están acusados y serán juzgados, pero hasta este momento no hay una condena sobre ellos en este expediente. Según la elevación a juicio, estos empresarios, los hermanos Llaneza y Cortés, habrían intervenido en el ingreso al negocio farmacéutico de aproximadamente 8,5 millones de dólares que la Fiscalía atribuye a fondos ilícitos de Muñoz. La investigación menciona dentro de ese universo al Grupo Llaneza y a distintas sociedades vinculadas con el negocio. También allí se analiza la adquisición y luego lo que resultó en un vaciamiento de la marca Sanap, que fabricaba nebulizadores y otros productos médicos. La acusación sostiene que la inversión real con la que ellos compran Sanap es mediante dinero de Daniel Muñoz, y que esa operación fue muy superior al monto formalizado. Allí se ubica a estos tres personajes dentro de la trama investigada. Además, hay una investigación por cuentas offshore y movimientos societarios recientes. La base Offshore Leaks del Consorcio Internacional de Periodistas identifica a Rubén Llaneza, a Leonardo Daniel Llaneza y a Carlos Cortés como beneficiarios de Abaco Holding Group, sociedad anónima, una sociedad constituida en Panamá en 2013 y surgida de los documentos de los Panama Papers. En sí, la existencia de una sociedad offshore no constituye un delito por sí misma, ¿no? Pero en este contexto que los antecede o que los tiene encausados, claramente es llamativo, ¿no? También hay una investigación vinculada a Maquinaria Zurich, sociedad anónima, y a la firma suiza Swisser AG, que los tendría o los tiene justamente integrando expedientes respecto de la causa Cuadernos con estos nombres también.
el 16 de marzo de 2026, pocos meses, hace este año, Tomás Llaneza transfirió el 1% que poseía como socio de Farmacia Moderna Sociedad en Comandita Simple a Paula Andrea Fernández, que es la esposa de Daniel Llaneza. Y en el boletín oficial se establece que Rubén Llaneza y Leonardo Daniel Llaneza continuaron como socios del 99% restante. Así pasó con otras farmacias o con otros locales de la propia farmacia y firmas, ¿no? Sociedades. El argumento de que estoy fundido justamente por la deuda de organismos fueguinos se cae un poco, ¿no? Ante este contexto judicial que atraviesan estos empresarios. Pero en definitiva, la preocupación y el principal foco de atención hoy por hoy debe estar en las fuentes laborales, ¿no? Y en la conservación de las mismas, porque más allá de la cuestión judicial que sabemos puede tardar años en dilucidarse, las cuentas y las necesidades no esperan a mañana o a que la justicia se determine, sino que son urgentes y necesitan una respuesta ya. Escuchamos un poquito de Amapola del 66 de Divididos y continuamos analizando algunos títulos del ámbito nacional. Sociedad de caras robadas que desprende la piel, siembra poesías de sueños de ayer que trasciende al ser, viejo cristal atrasando mi viaje, no decide el fin, no es redición, es redención. Ponte de pie, hombre ilusión. Siguen las lluvias de un no ancestral, pero el tiempo es hoy. Trenes de mimbre, del sueño del rock, de esa ingenuidad. Todo está vivo a pesar del dolor. Si me sonreís, ríos de cuerdas que vienen de vos, justo en mi corazón. No es redición, es redención. Ponte de pie, hombre ilusión. Después de tanto andar, caí en mí un universo esperándome. No hay fantasmas ni desesperación. Ahora sé que estás ahí. Amapola
del 66. ¿En qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al sol. Ancestral, pero el tiempo es hoy. Trenes de mimbre, del sueño del rock, de esa ingenuidad. Todo está vivo a pesar del dolor. Si me sonreís, ríos de cuerdas que vienen. Estás en Buenos Días Malvinas en la mañana de este martes 18 de agosto, comenzando una nueva jornada. Saludos para RGL 1301, no sé cómo es, no sé cuál es su nombre, pero es su usuario de YouTube. Buenos días, Juli, ¿cómo va? ¿Qué tal el finde? No hablemos del finde. Acá escuchándote mientras preparo algunas cosas para alfaservicios.ar, me dice Javi, nuestro amigo. Y como siempre arrancando la mañana poniéndonos al día de lo que pasó el finde. Aunque para variar nos dejó un lindo combo de noticias, dice, de esas que uno preferiría no escuchar. A nivel mundial, una situación que volvió a encender las alarmas con complicaciones naturales. A nivel nacional, otro finde complicado con malas noticias. Y como si fuera poco, a nivel local también tuvimos lo nuestro. Como el neón negro que se despistó, dice. Sí, un hombre de 70 años que se despistó allí en Asturias, casi uno. Y que afortunadamente, bueno, fue atendido. Se pregunta, ¿qué pasó con el que atropelló a la moto de Nonelli y Pasteur? No hay novedades por el momento, estimado. Y, en fin, dice, café en mano, radio prendida y a ver con qué nos sorprende este martes. Abrazo y excelente semana. River ganó, pero no me hago los rulos, dice Javi, a quien le mando un abrazo grande. Vamos a repasar algunos títulos nacionales de este martes en la República Argentina. Hay que decir que, en principio, como este programa se llama Buenos Días Malvinas,
tengo que citar estas noticias porque el veterano de guerra de Malvinas, Eduardo Canitrot, volvió a las islas tras 44 años y corrió por una de las calles de la ciudad con la bandera argentina. Contó en su cuenta de Instagram que fue para homenajear al capitán Pedro Edgardo Giachino, que fue el primer argentino que murió en la guerra. Y hay que decir que por esto ha habido expresiones de el propio gobierno de ocupación allí en las islas. Y hay que remontarse también a 2019, cuando un grupo de excombatientes también flameó la bandera y fue detenido en aquel entonces. Por lo cual, bueno, otra vez vuelve a ponerse en foco, ¿no? Esta situación de que en nuestro propio territorio, ocupado hoy por la potencia colonial británica, vuelven a poner o a castigar la exhibición de nuestra propia bandera. Y es importante porque no solamente son héroes de guerra, sino también de la posguerra. En 2019, la policía de Malvinas allanó las habitaciones de 7 veteranos que estaban allí y les revisó y les retuvo los celulares, documentación y pasaportes por desplegar una bandera argentina. Y en este caso, con Canitrot pretendieron hacer lo mismo. Desde Malvinas afirman que, o el gobierno de ocupación afirma que no va a tolerar que los argentinos lleguen con una agenda política. Y en este caso, bueno, Canitrot tuvo la valentía de, a pesar de las advertencias, exhibir la bandera en dicho territorio, en lo que es la continuidad de una disputa que en lo cultural nos verá triunfar, argentinos, nos verá triunfar, no tengan dudas. La agenda dura y pura de la política argentina habla de una nueva reunión de la mesa política del gobierno nacional. Javier Milei apareció tras 12 días inactivo. Se dicen que estuvo encerrado escribiendo un libro. Sabemos que un presidente en ejercicio no escribe un libro mientras está en su mandato. A lo sumo le va charlando a uno que se encarga de armarlo. Pero tras la derrota legislativa y en este marco donde, bueno, se habla mucho de los números, de popularidad del presidente particularmente, la crisis política por falta de apoyo y vínculo con los gobernadores complica el escenario y vuelve a reunir a los muchachos, a Luis Caputo, a Diego Santilli, a Martín Menem, a Karina y Javier Milei, a Santiago Caputo, a Eduardo Lule Menem, incluso Patricia Bullrich, para ver qué hacemos básicamente. Y ahora, la reforma electoral que pretende impulsar el gobierno y que es uno de los temas fuertes de su agenda para lo que resta del año, es un proyecto clave, sobre todo si Milei pretende pensar en una reelección. Pero hasta el momento no tendría el apoyo necesario para lograr esa reforma, lo que obviamente empieza a habilitar los planes B, C, D, E, F, etcétera, para el Poder Ejecutivo y para la fuerza política oficialista. El objetivo es eliminar las PASO o al menos suspenderlas, porque se entiende que es una de las pocas herramientas con la que la oposición cuenta para ordenar sus diferencias y potenciar su propuesta electoral. Y digo oposición, digo peronismo. Aunque el PRO ya se ha manifestado de la misma manera, o algunos elementos del PRO han dicho, nosotros no estamos de acuerdo con la eliminación de las PASO. Es quizá uno de los puntos sustanciales, ¿no? Pero hay otros aspectos, que digo la PASO como aspecto sustancial, pero hay otros aspectos como el financiamiento de los partidos políticos y ficha limpia que también entran en esta discusión. La idea de la Casa Rosada, hoy se van a reunir a las 13 horas. Después del mediodía van a comer algo seguramente, o después del almuerzo. Y allí
pretenden avanzar en el análisis y en el articulado de las políticas que a futuro en lo legislativo le puedan dar la chance al gobierno nacional. No hay proyectos si no hay acuerdos políticos confiables y estables. Nadie va a abandonar una herramienta, dijo una fuente libertaria a la agencia de noticias argentinas. Desde la propia Casa Rosada afirman que insistirán en la posibilidad de eliminar las primarias, pero anticipan que la suspensión o la habilitación de una primaria que no sea obligatoria también puede ser alternativa. Es decir, una PAS, primaria abierta y simultánea, pero que no sea obligatoria. Aunque todavía esto no tiene fecha y el proyecto, mientras tanto, descansa en la Cámara de Senadores mientras la mesa política analiza cómo y por dónde avanzar en este camino. Estos son los dos objetivos trascendentales de la reunión: el reordenamiento de la agenda legislativa y los ejes de gestión de cada ministro, es decir, en una especie de puesta en común para ver cómo vienen las cosas en el gobierno nacional. Caiga siempre en el mismo lodo, será la costumbre, la cobardía, la ansiedad. Misterios que envuelven llaves sin puertas, somnolencia, inconsciencia, por nada. La vejez de los sueños truncos. Saludos para Hernancito Nahuel, un abrazo grande para vos, amigo, que está por allí por YouTube reportándose. Se reabrió el paso Cristo Redentor en Mendoza tras más de un mes de nieve y tormentas que hicieron imposible la transitabilidad por este punto, por este paso fronterizo, ¿no?, que conecta Argentina con Chile, allí a través de la cordillera de los Andes. A través de un comunicado oficial se dio cuenta que únicamente estará habilitada la circulación de transporte de carga terrestre desde Argentina a Chile entre las 9 de la mañana y las 21 horas, es decir, de las 8 de la mañana a las 20 horas, hora chilena. Del país vecino hasta Guardia Vieja se habilita el paso. Aclararon que se le va a dar prioridad a los camiones que ya están documentados en la playa de estacionamiento, allí en Uspallata, y solamente será transporte de carga el que podrá transitar por allí tras, como les decía, más de un mes varados los transportes allí en Mendoza. Puedo ver que enseñas sin saber, leo la prisión de mil pasados, leo la prisión, toneladas que se van a las tierras de los que te muestran la verdad. Yo no valgo la bondad de este nuevo líder que se mide con el mar. Hoy juega Boca por la Copa Sudamericana contra Recoleta de Paraguay en condición de visitante. Tras su victoria como local 3-1 en la Bombonera, el equipo de la Ribera, hoy dirigido por el vasco Rodolfo Arruabarrena, enfrentará al equipo paraguayo en la jornada de hoy a las 7 de la tarde en el Defensores del Chaco, donde justamente habrá público visitante. Y Boca, que viene de clasificar con lo justo, vamos a decir, en Chile. Ahora, bueno, tiene un poquito más de margen ante el equipo paraguayo para meterse en los cuartos de final, en este caso. Montero, Dylan Gorosito, Dilolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, Milton Delgado, Acasíbar, Flores y Aranda, Villa y Merentiel serían los iniciales. No estará Leandro Paredes por lesión. Toca descansar y recuperarme, posteó el delantero, el mediocampista, perdón, de la selección argentina y capitán de Boca, que no estará presente hoy. Y también que se juega una instancia determinante es Independiente Rivadavia de Mendoza, que recibe
por por octavo de final de la Copa Libertadores a Fluminense de Brasil, nada más y nada menos, luego de lograr un histórico empate 0-0 en el Maracaná brasilero, y tendrá la posibilidad de meterse en una instancia más, siguiendo con esta campaña histórica que lo tiene Alfredo Berti al mando del equipo mendocino y que pretende meterse entre los 8 mejores de esta Copa Libertadores. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. La economía es uno de los temas sustanciales de este presente que también tienen preocupado al gobierno nacional, aunque uno escucha a los muchachos y no parecieran acusar recibo, pero la inflación volvió a subir en el último coeficiente que conocimos al cierre de la semana pasada, y es una preocupación real de los argentinos. De hecho, incluso los economistas dicen: no hay programa económico, es insostenible lo que está sucediendo, lo que está haciendo el gobierno. El economista, por ejemplo, Luis Palma Cané, especialista en mercados internacionales, dijo que lo que hace o el programa económico del gobierno no es sostenible en el tiempo, porque Argentina tiene una economía partida en dos: serios problemas de empleo y crecimiento como el punto focal hoy por hoy. Tenemos muy poca liquidez, no hay crédito y hay sectores que no terminan de recomponerse. Es una dicotomía, dijo Palma Cané. En teoría económica, esto se llama equilibrio inestable, porque está muy en el borde y en cualquier movimiento en contra se deteriora profundamente, dijo. Entre los principales indicadores negativos habla del problema del empleo, que sobresale en las principales encuestas y que se puede apreciar que para la mayoría de la gente la inflación ha dejado de ser lo principal, sobre todo para el común de los consumidores. La inflación ha dejado de ser el principal problema y ha pasado a ser el empleo y el ingreso. Claro, hay gente que no consigue laburo, o gente que con un par de laburos incluso no consigue cubrir los costos de su habitualidad, de su vida, y no son vidas de digamos, despilfarro, de disfrute pleno, para nada. De hecho, hay que hablar de la deuda o las deudas que tienen las personas tanto con la fintech como con los bancos. 19,7 millones de argentinos y argentinas tienen deudas, según el propio Banco Nación argentino. 19,7 millones de personas tienen deudas y el 25% de ellas, es decir, unos 5 millones, uno de cada 4 argentinos, no puede pagarlas. Está en mora por más de 90 días. La morosidad, además, es 3 veces mayor en billeteras virtuales que en los bancos tradicionales. Claro, hay mucha gente que no ingresó, no accedió al sistema financiero formal, si se quiere, pero sí lo hace a través de las fintech, es decir, Mercado Pago o cualquier aplicación que te presta guita o en la que podés manejar guita. En noviembre de 2024, la mora en las familias con billeteras virtuales era, en 2024, de 7,3%, y en mayo de este año es de casi el 30%, es decir, se multiplicó al menos por 3 en 2 años. El crecimiento superó el récord de mayo de 2020, cuando en plena pandemia la morosidad de ese sector fue del 27,1%. Esto según datos del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, que no es oficialista, vamos a decir claramente.
Entre julio de 2024 y junio de 2026, la deuda real aumentó un 82,7%, mientras que la deuda morosa aumentó un 753%. La tasa de mora general pasó de un 2,2% a un 10,2%, según el propio Banco Nación. Y en las provincias, hay que decir que Santa Cruz ocupa una de las situaciones más complejas. La Rioja, San Luis, Catamarca y Santa Cruz están justamente entre las provincias con mayor morosidad, mientras que La Pampa, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe son las que menos morosidad tienen. Es esta una situación preocupante porque no solo tiene que ver con deuda que no se toma para inversión, para, no sé, ampliar la casa, cambiar el vehículo o adquirir un bien que pueda ser, no sé, una herramienta de trabajo, pienso yo. Sino que la gente se está endeudando para pagar las cuentas y la comida del día a día. Y eso es preocupante porque hace insostenible la situación. Porque vos no vas a dejar de comer y vas a tratar de no dejar de pagar los servicios. Y lo vas a hacer con las herramientas que tengas a mano. Por eso mucha gente se endeuda con las aplicaciones. Porque es ahí donde tenés, a pesar de ver el costo financiero total y decir, bueno, voy a tener que pagar 5 veces más de lo que me está prestando, la necesito ahora. Y esto es una solución para este mismo momento. Sabemos que los salarios no han aumentado lo que ha aumentado la inflación y el costo de vida, por lo cual es cada vez más limitado el dinero del que disponemos mes a mes para los gastos que tenemos. Reitero, sin haber incorporado nuevos gastos. Es más, acotando los gastos que tenés mes a mes. No alcanza. El dinero no alcanza. Y ahí, en la economía, es donde el gobierno y toda su cosmovisión encuentra un límite en la realidad. Hay quienes quizá todavía expresen sostener, acompañar, bancar a este modelo, pero hay que decir que claramente los números, ni siquiera es una percepción personal, los números de la economía y la realidad están golpeando a la puerta de millones de argentinos que no pueden hacer frente. Y esto hay que sumarle otro factor, porque todas estas situaciones hacen mella en la salud mental de un padre, de una madre, jefe o jefa de hogar, que no puede corresponder a sus pibes con lo indispensable. Y allí es donde empieza una rueda crítica o un círculo negativo que complica todavía más las cosas, muchísimo más. Por lo cual es necesario y es urgente poder discutir de esto y que sobre todo, en vez del presidente decir que nadie te puso una pistola en la cabeza para endeudarte, porque esto fue lo que dijo, pueda articular, como lo están haciendo muchos estados provinciales, con bancos, incluso la banca privada está diciendo, muchachos, necesitamos rediseñar el esquema porque si a nosotros no nos pagan lo que nos deben, nos quebramos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está pasando, por ejemplo, pero el gobierno dice, nadie te puso una pistola en la cabeza para endeudarte. El tema es que no tiene que ser una pistola en la cabeza, tiene que ser el hambre o la necesidad de tus hijos o de tu hogar o las cuentas que son obligatorias pagarla mes a mes. No es una pistola en la cabeza, es la realidad de un presente que no da tregua y que a muy pocos argentinos les ha brindado un bienestar. Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones. No te asustes, abre solo para vos. Pero igual ya
puedo salir. El encierro quema, quema. Si tuvieras solo una razón, no habría más lamentos, canciones para vos. Voy a citar dos audios nada más en la mañana de hoy que tienen que ver con la economía. De esta manera paso a lo internacional y después ya nos vamos yendo. En principio, Salvador Femenía, que es vocero de la Confederación Argentina de la CAME, de la mediana empresa, habló de cómo la pérdida de poder adquisitivo afecta incluso a los trabajadores que tienen un trabajo formal. Lo más común es el adelanto de sueldos. Se pide adelanto de sueldo porque se arranca el mes menos 10 ya, así que se cobra, y ya mitad de mes o pasado mitad de mes hay situaciones de que piden adelanto. Es así. ¿Eso lo tienen mensurado, medido de alguna manera? No, es muy difícil mensurarlo, pero bueno, uno tiene experiencias propias, ¿no? Uh-huh. Piden a mitad de mes, te piden que le adelantes parte del salario del mes siguiente. Sí, o una cifra determinada, ¿no? Es un ejercicio común. Te hago la última, Salvador. ¿La reforma laboral les cambió el panorama? No, no cambia el panorama porque evidentemente un escenario donde vos haces una reforma laboral que cambia condiciones, seguramente te va a cambiar el futuro, la contingencia que puedas tener. Hoy no modifica nada porque no hay demanda de trabajo. En el momento que haya un crecimiento de la demanda laboral, seguramente deberíamos ver algo distinto, pero hoy no se puede comprobar porque estamos en un momento de pérdida de puestos. Habla de que no hay demanda de trabajo, sino que es un momento de pérdida de empleo. Y dijo que el mes se arranca a menos 10, que lo más común es que el trabajador de un local comercial, de una empresa, pida adelanto de sueldo, porque a mitad de mes ya empiezan a pedir o un adelanto de sueldo o montos fijos para, bueno, ir cubriendo los gastos. Y voy a citar a alguien que no vamos a decir que es oficialista y de un medio que mucho menos, que es Nelson Castro, periodista en este caso de Radio Rivadavia, que dijo que mucha gente está peor. Mucha gente está peor. No es solamente que no está mejor, está peor. Entonces, mucha gente el año pasado dijo: yo lo voto al gobierno porque todavía sí va a venir lo mejor. No está ocurriendo para mucha gente. Entonces, el gobierno puede encerrarse en su burbuja. Ya le pasó al macrismo, encabezado por la soberbia de Marcos Peña, que adoptó Macri. Hablaban de realidades. También nos decían: ustedes no ven la realidad que nosotros estamos viendo con la gente en estos lugares, este pujante, que esto, que aquello. Perdieron por paliza, ¿no? Así que ustedes van a venir escuchando estos análisis cada vez más frecuentemente, ¿no? Y entonces usted además ve lo que está pasando con las negociaciones con Macri, que tienen un nivel de desconfianza absoluto. Es muy difícil generar un proyecto con ese nivel de desconfianza producto de un maltrato y una falta de afecto. Ese era Nelson Castro, periodista del ámbito nacional, particularmente en Radio Rivadavia, que, digo, es una radio que tiene varios actores que le hacen el juego al gobierno nacional. Y en este caso es raro escuchar una voz que asuma, ¿no? Y son señales que uno empieza a ver, que asuma que las cosas están peor. Para muchos no está viniendo lo mejor, dijo. Y estos análisis van a ser más frecuentes. Es muy difícil generar un proyecto con este nivel de desconfianza, producto de un maltrato y de falta de afecto, dijo el periodista Nelson Castro, en una crítica moderada, porque claramente uno entiende que Nelson Castro no es
opositor a Milei, ni mucho menos. Creo que a esta altura de su carrera igual ya está más allá de Milei, el kirchnerismo, etcétera. Pero que una crítica venga de ese medio llama la atención y son señales que uno tiene que empezar a tomar. Es un momento complejo el que estamos atravesando. Cada uno, vos y yo, lo sabemos, pero sobre todo en términos políticos también viene dilucidándose, ¿no? Que no hay una habilidad política, si se quiere, por parte del gobierno nacional para sobrellevar esta situación más allá de su connotación dogmática, ideológica. Tampoco tiene ni las herramientas ni la intención de salvar a los que peor la están pasando, claramente. Linda, te extraño mucho. Vieras que solo estoy aquí atrapado. Vuelvo al diarionuevodía.com.ar porque hay una disputa más en el ámbito judicial, porque 3 vocales del Tribunal Superior de Justicia, hablo de René Fernández, Alicia de Los Ángeles Mercau y Paula Ludueña Campos, fueron o denuncian un retiro, una jubilación compulsiva por parte de la Caja de Previsión Social y del gobierno de Santa Cruz, que las incluyó, digamos, sin que ellas pretendieran o quisieran acogerse, según lo que denuncian, al beneficio de la jubilación. Y la Caja de Previsión Social aprobó el viernes 14, 27 beneficios jubilatorios, entre las que están justamente estas 3 autoridades del Tribunal Superior de Justicia, lo cual haría que quedaría una mayoría casi absoluta de vocales que responden o que fueron designados en esta gestión de gobierno. Y en este caso el vocal por los activos, Cristian Sánchez, hizo una presentación y hará una presentación ante la justicia por esta situación. En principio, Sánchez cuestionó la forma en la que se trataron los expedientes, sostuvo que existe una discusión judicial pendiente sobre la constitucionalidad del decreto 608 y anticipó que evaluará acciones legales. Que la CPS o que la Caja de Previsión Social haya otorgado el beneficio jubilatorio no significa necesariamente que las 3 vocales hayan dejado ese mismo día sus funciones. El propio decreto 608 establece un procedimiento que comienza con la notificación del beneficio y contempla un plazo para que el organismo empleador comunique el cese, señala. Y justamente Sánchez, que es, reitero, vocal por los activos en la Caja de Previsión Social, señaló que iniciará acciones legales ante esta situación porque, como les digo, ya las juezas habían denunciado una jubilación compulsiva, es decir, que lo hicieron por sobre su voluntad, lo determinaron por sobre su voluntad y ellas no pretendían dejar el puesto que ocupan, pero claramente allí hay una cuestión de poder mismo, ¿no? Que tiene que ver con, no sé si decir sacarlas del medio, pero sí allanar el camino de alguna manera.
rapidito algunas noticias internacionales antes de retirarme. Donald Trump, que está atravesando un momento crítico en su gestión puertas para adentro. Su imagen positiva solamente es de un tercio, un 33%, según señalan las encuestas, mientras el presidente continúa con su foco puesto en Irán. El nivel de aprobación de Donald Trump cayó al 33% y es el más bajo desde que asumió la presidencia, y en medio de una preocupación pública grande por la guerra contra Irán, la cual no se ha resuelto en el lapso inicialmente presumido. Únicamente el 33% de los participantes de una encuesta que justamente buscaba saber el nivel de aprobación y desempeño de Trump, únicamente el 33% lo acompaña, mientras que el 67% restante lo desaprueba, según señaló esta encuesta, en la que Trump había registrado hasta aquí su coeficiente más bajo del 35% y ahora desciende. Esto obviamente que escala a nivel público, y Trump intentó mitigar la preocupación, en principio por el precio de la gasolina. Dijo que pagar un poquito más de gasolina vale la pena si se garantiza que un país muy malo no pueda tener un arma nuclear. Y esto lo expresó allá por marzo, cuando todo esto recién comenzaba. Y todavía continúa. Trump volvió a criticar a Irán. Quieren llegar a un acuerdo, pero no van a aceptar el tipo de acuerdo que considero necesario, dijo Trump sobre las autoridades iraníes. Si bien no ofreció detalles sobre el estado de las negociaciones, reiteró que evitar que Irán tenga un arma nuclear sigue siendo el objetivo de Washington. Ustedes entienden que Irán no puede tener un arma nuclear y no la obtendrán. Es muy sencillo, no la pueden tener, dijo Donald Trump, y señaló que controla Estados Unidos el estrecho de Hormuz. Y me gusta la idea de declararlo territorio estadounidense. Pretende declarar territorio estadounidense al estrecho de Hormuz, algo que claramente no va a suceder. Por ahora tenemos el control total del estrecho, dijo el presidente estadounidense. A su vez, hablando de Donald Trump, la Corte Suprema estadounidense rechazó una apelación por su caso de agresión sexual y difamación. El Tribunal Supremo anunció en la jornada de ayer, sin votos de disidencia, es decir, de manera unánime, que sostiene la acusación sobre Trump y, bueno, en algún momento deberá determinar qué grado de culpabilidad tiene Trump. En este caso, se lo declara responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora y periodista Jean Carroll. El Tribunal Supremo anunció ayer, sin votos de disidencia, que justamente rechaza la apelación de Trump. La abogada de Jean Carroll, Roberta Kaplan, declaró que están satisfechos que la Corte Suprema de Estados Unidos haya vuelto a negarse a escuchar este caso. Como resultado, el veredicto unánime del jurado que dictaminó que Trump agredió sexualmente y luego difamó a Jean Carroll es ahora definitivo y no puede ser impugnado en ningún tribunal, señaló. Además, Trump ya había pagado por esta misma causa $5,6 millones, que justamente lo vio culpable al presidente de los Estados Unidos. En 2019, la periodista y escritora lo había demandado. Y volvió a hacerlo en 2022. En principio había sido por difamación y en 2022 lo hizo por difamación y agresión física, después de que en Nueva York se promulgara la ley que permitía a víctimas de abuso sexual presentar demandas civiles por hechos ocurridos en el pasado. Así que Trump atraviesa uno de los momentos más delicados en materia de su imagen pública y justamente en un año y en un tiempo, porque en noviembre próximo se lo puede terminar llevando puesto el Partido Demócrata. En tanto, mientras finalizo las noticias internacionales, Rusia advierte al Reino Unido que tendrá consecuencias o deberá afrontar las consecuencias por ataques de Ucrania a Rusia con drones británicos.
Moscú afirmó haber derribado unos 800 drones en lo que sería uno de los mayores ataques aéreos de la historia de Ucrania contra Rusia. El gobierno de Rusia, a través de su embajada en Londres, advirtió al Reino Unido que habrá consecuencias inevitables por haber provisto a Ucrania de drones que atacaron territorio ruso. Cuanto más profunda sea su implicación en el conflicto y mayor su apoyo a la maquinaria terrorista de Kiev, más alto será el precio que deberán pagar, le dijeron los rusos a los británicos. En tanto, en Venezuela, donde ya se cuentan más de 6.000 víctimas por el terremoto pasado en junio 24 hace 1438, se volvió a sentir un sismo de 4 grados en la zona afectada, aunque afirmaron las autoridades que este fenómeno no causó afectaciones de ningún tipo hasta el momento. Ascensor a la consejera de esa locura. 4 grados 5 la temperatura actual en Río Gallego, 2 décimas de grado sobre cero la sensación térmica en esta jornada de martes, que tiene alerta por vientos para hora de la tarde, alerta amarilla por vientos y una máxima de 9 grados para que lo tengas en cuenta. Mi nombre es Julián Quirós y como cada jornada te reitero, te repito que es un honor para mí acompañarte en el comienzo de tu día desde acá, desde esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas. Mañana a las 7:30 de la mañana volvemos a reencontrarnos con más títulos, con más información, análisis y sensaciones de nuestra Argentina. Como cada jornada lo hacemos aquí en el 100.9 del dial. Te dejo en buenas manos. Ya está el equipo de Arriba al Día dispuesto a comenzar una jornada más de información. Y yo me voy a la calle. Que tengas un buen martes. Abrigate, protegete del viento y cuídate mucho. Nos reencontramos mañana. Chau.